Oltu Unanue en la gesta libertadora. Adelante, por favor. Muchas gracias. Embajador Luis Mendívil, director ejecutivo del Instituto Raúl Porras Barnechea, doctor González Morales, doctor Arturo de los Santos. Doctora Marta Chávez, expresidenta del Congreso de la República, doctor Campo. Doctor Omar Chejade Moya, ex vicepresidente de la República. Embajadora Franca Deza, ex ministra de Relaciones Exteriores. Doctor César Landa Arroyo, ex ministro de Relaciones Exteriores. Embajador Julio Garro, director de la Academia Diplomática del Perú. Embajador Álvarez Vita, distinguido diplomático, autor de un libro muy importante, El Diccionario de Peronismos. Doctor Ricardo, general Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Señores embajadores, miembros del cuerpo diplomático, señores. UNAME. ¿Por qué UNAME tiene que estar en el marco de las ceremonias del bicentenario de la batalla de Junín y Ayacucho? Por diversos motivos. UNAME es un personaje multifacético, es un personaje muy distinguido, que realmente sobresalió en diversos ámbitos. UNAME, que nació en 1755 en Marica, parte de la provincia de Arequipa, por extensión arequipeña. Madre, la señora Pavón; padre, un comerciante español. Tuvo una quiebra en su negocio de cabotaje y la familia UNAME se tuvo que trasladar a la ciudad de Arequipa. Ahí UNAME estudia en el seminario de San Jerónimo. Luego pasa a Lima a estudiar en San Marcos y es preceptor de la familia de don Agustín de Landa y Belsunce, quien lo acoge y lo asocia con los círculos aristocráticos de la etapa virreinal. Y UNAME desde muy joven destaca como un hombre culto, como un hombre que ha leído, como un hombre que sabe de los clásicos romanos, de los clásicos griegos, un hombre formado en el Renacimiento, en la Ilustración. Ha leído a Voltaire, a Rousseau, a Montesquieu, ha leído a los clásicos, a los fundadores de la independencia de los Estados Unidos. UNAME es un personaje docto. UNAME es un personaje que tiene varias facetas. Yo creo que una de las facetas más importantes de UNAME es el UNAME escritor, editor, conspirador. Otra faceta es el UNAME médico, investigador, científico. La otra es el hombre de Estado, consejero político, ministro de Estado. A UNAME se le puede analizar desde diversas perspectivas. UNAME es un hombre que merece respeto y admiración por todos los peruanos. Antes de pasar a por qué UNAME es importante en la gesta libertadora, yo creo que hay que destacar a UNAME como consejero primero, como un consejero político de los virreyes. Fue consejero de Gil Aguada, consejero de don Fernando de Abascal, consejero de Pezuela, protomédico del virreinato, fundador del anfiteatro anatómico, creador del Colegio de San Fernando, la Facultad de Medicina de San Fernando, auspiciador de la creación del cementerio presbítero Matías Maret, autor de un libro importantísimo, El clima de Lima y cómo este ejerce influencia en los seres organizados, es un libro muy distinguido. UNAME es un pionero en investigación médica. UNAME propicia la llegada de las primeras vacunas al Perú. UNAME es un médico distinguido, es denominado por el virrey Abascal protomédico del virreinato del Perú. Las clases de UNAME son las más concurridas. Es profesor de anatomía. UNAME como médico, como investigador científico, tiene muchas pruebas fehacientes de su compromiso con la medicina. Sus principales biógrafos, Alaisa Pazordán, Lastres, lo han estudiado desde diversas facetas. Y no hay historiador peruano, Porras Barnechea, de la Corte Candamo, Basado, que no se haya referido a Basado, a UNAME en términos religiosos. Entonces tenemos a un UNAME médico, investigador, que destaca, que sobresale. Y tenemos también
a un UNAME conspirador, a un UNAME que pertenece a la Sociedad Amantes del País, a un UNAME que funde el Mercurio Peruano entre 1790 y 1794, 4 años que el Mercurio Peruano funcionó, escribió allí a Fuercedor, Jerónimo de Ariosto. UNAME destaca porque él tiene un ensayo que se publica en el Mercurio Peruano, llamado El Perú, donde plantea las bases de lo que el Perú debe ser como una república, como un Estado independiente, como un Estado de Derecho. UNAME tiene una visión del Perú integral desde el punto de vista de su geografía, de sus condiciones topográficas, de su ubicación geográfica. UNAME es un convencido de que el Perú merece ser una república que se sostenga en las bases de la libertad, de la justicia y del acceso. UNAME es un personaje que colabora de una manera muy fuerte en los trabajos de la Sociedad Amantes del País, en el Mercurio Peruano, y tiene vínculos con toda una generación que luego van a ser los primeros próceres del formato de Rodríguez de Mendoza, maestro Carolino del Convento de San Carlos, José Faustino Sánchez Carreón, tantos, José María Gana, Pérez de Tudela, Francisco Javier Mayate. La lista es larga, pero UNAME siempre destaca como un hombre de un criterio equilibrado, como un hombre sensato, como un hombre alejado de extremos. UNAME es un hombre íntegro, decente, José Hipólito Unanue Pavón. UNAME es un hombre al que los virreyes lo aprecian por su consejo equilibrado, racional, serio, humanista, renacentista. Es un iluminado del conocimiento, del saber científico. UNAME es una suerte del Benjamin Franklin peruano. Un personaje parecido a UNAME podría ser en el siglo XX don Óscar Miro Quesada de la guerra, Raxo, un divulgador científico, un periodista distinguido. Esa misma labor de divulgar los conocimientos de ciencia, de cultura, UNAME es un pionero en eso. Por lo tanto, UNAME merece no solamente una consideración desde su punto de vista de aportes a la medicina peruana y a la investigación, creador de la cátedra de anatomía, sino también ese UNAME que participa activamente en los círculos políticos que van a llevar al Perú a su vida independiente. UNAME también es importante destacar que es un consejero de Estado, es un hombre de Estado. José de San Martín, cuando llega al Perú, lo primero que hace es convocar a Hipólito Unanue. Es el ministro de Hacienda, es el primer ministro de Hacienda de don José de San Martín durante su régimen de protectorado. En ese tiempo que le correspondió ejercer el Ministerio de Hacienda, Unanue fue el primero, estableció las bases de un presupuesto ordenado, de un presupuesto que luego vendría a tener una formación más orgánica, más sistémica, durante la época ya mediados del siglo XIX de don Ramón Castilla y Marquesano. Pero UNAME es el primero que establece la necesidad de que un Estado libre, un Estado independiente, tiene que tener unas bases racionales, lógicas en el ejercicio presupuestal. UNAME establece las bases de lo que va a ser el presupuesto público moderno a lo largo del siglo XIX. UNAME apoya las condiciones para que las tropas patriotas puedan tener recursos, genera diversas fuentes de recursos, establece el papel moneda. UNAME es importante porque, siendo médico, tiene también conocimientos de Hacienda, conocimientos de finanzas, en la medida que era un hombre de ilustración, un hombre enciclopédico, un hombre versado. Entonces UNAME destaca como ministro de Hacienda, es también ministro de Justicia, es también ministro de Relaciones Exteriores. UNAME tiene una gran participación en la formación de la primera misión diplomática de Perú al exterior, formada por García del Río y Diego Parisien. UNAME es un hombre que tiene una visión clara de lo que es la política exterior del Estado. Por eso a UNAME, los diplomáticos siempre le rendimos honor, homenaje, en el segundo piso del Palacio Torretable, en una sala que se llama Sala UNAME. Y es en honor a él, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
siempre le rindo homenaje también en el parque universitario, porque ahí hay un monumento a don Hipólito Unanue. Merece todo nuestro respeto, porque Unanue siempre destacó, y así lo dice Basadre, así lo dice Porras Barnechea, todos nuestros historiadores, un hombre equilibrado, un hombre racional, un hombre que buscaba que el Estado tenga una consecuencia, tenga una sostenibilidad propia. Unanue no solo destaca como ministro de don José de San Martín, Unanue también destacó como ministro de Simón Bolívar. Simón Bolívar, cuando llega al Perú, también, ¿quién es el ilustrado? ¿Quién es el que conoce? ¿Quién es el sabio? Pues no hay más respuesta que el Hipólito Unanue. Lo convocó. Bolívar tuvo en el Perú a dos grandes consejeros, don José Faustino Sánchez Carreón e Hipólito Unanue. A la muerte prematura de don José Faustino Sánchez Carreón, Unanue se convierte en el hombre de confianza de don Simón Bolívar. Unanue también llegó a ser ministro de gobierno y estuvo por un tiempo corto encargado del Estado, de la responsabilidad máxima del Estado. Cuando Bolívar se retira del Perú, Unanue se retiró también de la vida pública. Años después, a los 78 años, va a fallecer en Cañete, en su hacienda, Juan de Arona, va a ser vecino de don Bernardo O'Higgins. El Estado peruano le dio en donación una hacienda, y O'Higgins y Unanue van a vivir sus últimos años retirados de la vida pública en la ciudad de Cañete, compartiendo vivencias, compartiendo experiencias. Unanue merece reconocimiento no solo de los diplomáticos, sino también de los economistas, de los abogados, de los médicos, de los investigadores, de los hombres de ciencia, de los hombres de estudio, porque Unanue viene a reflejar lo que a mi juicio es el concepto de peruanidad. Un peruano ilustrado, un peruano decente, culto, erudito, sabio, un peruano que nos dio honor, que nos dio prestigio. Por eso, honrar a Unanue en la gesta libertadora de Junín y Ayacucho, creo que es un deber de todos los peruanos, porque Unanue supo con sabiduría aconsejar a don José de San Martín, lo aconsejó bien, lo aconsejó a don Simón Bolívar. Unanue, por eso es que tuvo esos altos cargos de ministros de Estado en diversas carteras, y en todas sobresalió. Hay un registro que hace su principal biógrafo, Almanza Fazordán, de todas las medidas que tomó Hipólito Unanue cuando fue ministro de Hacienda. La relación es larga. Unanue también, hay que recordar que como ministro de Relaciones Exteriores de don Simón Bolívar, Unanue redactó las instrucciones para los delegados peruanos al Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. Es también que Unanue, a propuesta de Unanue, se estableció el primer código de salud pública en el Perú. Es decir, Unanue era un convencido de que un Estado libre, un Estado soberano, se construye desde las bases populares, consultando sus necesidades dentro de una visión de centro, moderna, de vanguardia. Unanue es un hombre líder, tenía un carisma espectacular y fue muy reconocido por todos. No hay historiador peruano que no pueda mencionar a Unanue en términos religiosos. Todos lo hacen, porque es el punto de inflexión, es el punto de equilibrio, es el personaje de transición, pero de transición en un momento donde se requería la presencia de un sabio. Por eso, rendir homenaje a Unanue es rendir homenaje al bicentenario de la independencia del Perú, el bicentenario de Junín y Ayacucho. Agradezco la iniciativa del embajador Luis Mendívil, director ejecutivo del Instituto Porras Barnechea, por esta iniciativa y por permitirme exponer unos conceptos sobre el primer sabio del Perú, fundador de la República, hombre público, hombre íntegro, hombre erudito. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Betancourt. A continuación tendremos la disertación del doctor Cristóbal Aljovín, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Distinguida mesa de honor, el señor abogado Gonzalo Bolaños,
embajador Bentancur y el embajador Mendíbal Canales, director del Instituto Raúl Corranchea, distinguida audiencia, colegas y amigos. Aquí le agradezco que me haya presentado, que voy a hacer una disertación, pero voy a hacer unos pequeños comentarios. Es lo que me corresponde. Primero quisiera agradecer a los ponentes por sus lindas ponencias. He aprendido bastante de ustedes. Siempre es interesante escuchar ponentes con visiones diferentes, una vinculada al derecho y otra a un aspecto más biográfico de un personaje clave. Primero me ceñiré a la primera ponencia que trata sobre Bolívar. Creo que es una ponencia que tiene una serie de aspectos positivos. Primero, para entender Bolívar y la gran independencia uno tiene que tener una visión transnacional. Digamos que si nos quedamos en el Perú, en Colombia, etcétera, nos perdemos muchísimo. Y diría hasta una visión no global, porque muchas veces habla de historia global, pero sí creo que es una historia atlántica, ¿no? Porque toda esta circulación de ideas, estos pleitos, hay todo un aspecto geopolítico, etcétera, que son importantes en la guerra de independencia, ¿no? Si uno compara a Bolívar con San Martín, tienen algunas cosas en común y cosas muy diferentes. Ambos tienen una relación buena y después muy mala con el centro, con Buenos Aires o con Bogotá. El caso de Bolívar y Santander es muy conocido, el conflicto, además es un conflicto ideológico entre liberales y conservadores. Eso, digamos, los tienen en común. Digamos que es bien difícil hacer la guerra cuando tu centro, que es el que te tiene que alimentar, financiar, etcétera, se va peleando contigo. Digamos, hay un problema bien grave. Y hay grandes diferencias también, ¿no? Como peruanos sé que siempre tenemos un gran cariño a San Martín, por múltiples motivos, por Guayaquil, etcétera, digamos, San Martín es nuestro personaje, pero como personaje, digamos, para una película, para una novela, etcétera, verdaderamente Bolívar es fascinante, ¿no? Bolívar es fascinante en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Como personaje de amor, de sus romances. Me acuerdo, una vez me alojé en un hotel en Bogotá y salí del hotel y había una ventana y decían, por aquí se escapó Bolívar porque si no lo iban a matar, ¿no? Digamos, tenemos un montón de cuentos. Tampoco no quiero decir que San Martín es un santo, porque se dice que por ahí hubo un hijo limeño, pero digamos, Bolívar tenía toda esta cosa venezolana, pero también, a diferencia de San Martín, Bolívar era un gran ideólogo, un gran escritor, un gran pensador, ¿no? Para uno pensar en San Martín, uno tiene que combinar a San Martín con Monteagudo, ¿no? Ese es el par, ¿no? Monteagudo es el ideólogo, el hombre que piensa. Monteagudo pasa de ser un hombre muy liberal a ser un defensor de la monarquía constitucional, ¿no? Claro, los proyectos políticos los unen a San Martín y a Bolívar, sí, cada vez tiene una tendencia más obsesiva por el orden, por todo lo que va ocurriendo durante la guerra de independencia y toda la anarquía, ¿no? Digamos, uno no puede entender el proyecto de San Martín y sin pensar la angustia de San Martín de qué va a pasar después de la independencia, y en el caso de Bolívar también, ¿no? Digamos, Bolívar también cada vez tiene una tendencia más a favor del orden, ¿no? Otro aspecto que me pareció bien interesante es, obviamente yo estoy más acostumbrado, aunque no es verdad, pero digamos los historiadores estamos más acostumbrados a ver la cuestión social, militar, política, ¿no? No la cuestión jurídica. Y aquí hay que recordar que se están armando estados, no se está pensando en constituyentes. Es verdad que tampoco no todas son constituyentes de verdad. Hay una constitución muy famosa de Bolívar que redactan la constitución, la envuelven y la mandan a Europa, pero era para negociar la deuda externa diciendo somos países serios, ¿no? Pero digamos, sí se está constantemente pensando en la cuestión jurídica, constitucional. Entonces, se están pensando e imaginando cómo crear
nuevas instituciones, ¿no? Para no pelearme con si es república o no en ese momento. Y hay todo un lenguaje, toda una forma de pensar políticamente, ¿no? Y es interesante cómo nos trae a colación la idea de la dictadura, ¿no? Dictadura a la romana, ¿no? Pero yo sí creo que, digamos, la idea de la dictadura, me puedes corregir, es la idea de que la república está amenazada, se le da todo el poder al dictador para defender la república, ¿no? Y nada más, ¿no? Y después tiene que devolver el poder. Pero Bolívar, si uno analiza el Bolívar peruano, porque claro, hay varios Bolívares, ¿no? El colombiano, el peruano, o como tú dices, un Bolívar varias veces presidente, dependiendo si uno lo ve de Colombia o de Perú. Pero yo sí creo que la dictadura de Bolívar es una dictadura doble en el Perú. Es una dictadura de mantener el orden, pero también es una dictadura revolucionaria. Está creando instituciones, está transformando la sociedad. Sí, porque, digamos, ¿cuál es la idea de la dictadura moderna o revolucionaria, propia de la Revolución Francesa del siglo XX, tanto de derecha como de izquierda? Es la idea de volver a crear un nuevo orden, ¿no? Crear desde una tabula rasa. No estoy diciendo que sea tan radical Bolívar, pero, por ejemplo, cómo quiere transformar el agro, el mundo local al abolir las comunidades, los curatas, etc. Ya estás transformando. Hay un Bolívar que es una dictadura revolucionaria, digamos, a través de su poder quiere transformar la sociedad. No sé si lo hace, pero esas son sus intenciones, ¿no? Entonces, ahí sí está transformando esta concepción de dictadura a la romana. Claro, digamos, yo estoy utilizando el término dictadura a la romana en términos estrictamente legales, porque uno sabe que lo legal y lo que se realiza es muy diferente. Aquí hay varios políticos que conocen de estos asuntos. Entonces, revisando, sí me parece sumamente interesante la ponencia, porque lo ve en diferentes escenarios, y sobre todo lo que me gusta es que trae a la colación todo este enjambre legal en el cual estos señores se están metiendo, porque muchas veces uno asume Bolívar y después todos los caudillos es que como que tengan revólveres y mandan, pero están mandando en un estado donde hay decretos, lecturas, donde hablan de abogados. Bolívar además se la pasa todo el día soñando cómo hacer la constitución perfecta, ¿no? O no sé si perfecta, pero la más adecuada a la América, pensando en términos de Montesquieu, ¿no? Montesquieu pensaba que cada país debía tener la ley de acuerdo a su propia realidad, pero por lo menos en términos del siglo XX. Entonces, eso me parece sumamente interesante. En el caso del embajador Betancur, tiene un personaje fascinante, Hipólito Unanue. Es fascinante por múltiples motivos. Muy bien, el embajador Betancur recoge ese imaginario de Unanue, que es verdad, estos señores vivían en un mundo clásico, en un mundo griego, romano, digamos. A diferencia de nosotros, ningún político aquí ahora va a soñar en Petrarca o a pensar cuáles son los valores de Petrarca y cómo debe gobernar a partir de Petrarca, y seguramente no lo han leído tampoco. ¿Por qué? Porque también nuestro mundo cultural ha roto mucho con el mundo clásico, ¿no? Pero el mundo cultural de estos señores era ese, ¿no? Por ejemplo, un Gamarra en Gaby muere y se le encuentra, ahorita no me acuerdo si un texto de Petrarca en latín o uno de esos grandes escritores, me pueden corregir, pero digamos, ese es el universo mental que ellos tienen. Digamos, a partir de ellos comienzan a pensar en política y qué tipo de instituciones tienen que hacer. Digamos, el universo mental de esos señores es una mezcla entre el mundo griego-romano, el mundo católico, con toda la reflexión católica y protestante, concebido muchas veces en términos de herejes, y el mundo del 18, ¿no? A favor y en contra, ¿no? Y además hay que recordar que la ilustración es una ilustración muy vasta. Hay una ilustración cristiana, que es la ilustración española, hay la ilustración escocesa, la francesa, etc. Y cada una con sus propios traumas, pero de eso se nutren, ¿no? Y
podría pensar que hoy día nosotros hemos perdido en buena parte estas tradiciones. Digamos, a uno le puede gustar, yo soy historiador y sí leo todos estos autores de griegos y romanos, porque si no, no puedo entender a Bolívar y a los demás, pero no sé si lo escribiría para experienciar la política de hoy día, ¿no? Y el otro punto que me parece interesante, que lo ha mencionado el embajador, es el siguiente, que es un hombre de transición, ¿no? Y que genera un montón de preguntas, ¿no? O sea, yo creo que el doctor José Agustín de la Puente tenía razón, digamos, y después lo trae Brian Hammer. La independencia es una suerte de guerra civil con su familia, con los demás y consigo mismo, porque tampoco uno no nace peruano, uno no nace colombiano. Hay que recordar que la guerra de independencia se lucha en términos de español-americano, con ese imaginario, aunque después en Ayacucho y Junín hay sentimientos en el ejército de colombianos, peruanos, etc., pero eso va emergiendo, digamos. Yo sí creo que la guerra de independencia no se lucharon en términos nacionalistas, sino de derecho natural, de tiranía versus libertad, no de peruanos versus españoles. No se pensó en términos, ahí podemos discutirlo, en términos de peruanos, colombianos, sino sí había una idea de españoles americanos, pero españoles americanos maltratados por España, sobre todo por las reformas borbónicas. Por ejemplo, si uno piensa en Ricardo Guzmán, en esos términos Ricardo Guzmán piensa, no piensa en términos de un nacionalismo, de que somos diferentes, etc., sino de que han sufrido un maltrato. Entonces, lo interesante de Hipólito Unanue es ese hombre de transición, hombre de grandes cargos, sumamente importante, de grandes conocimientos, y de repente lo que tiene en común, me da la impresión, no conozco su parte, sé obviamente que fue consejero del virrey, etc., pero no conozco, digamos, las decisiones que tomó. Yo creo que fue un hombre vinculado al orden, ¿no? Digamos que hay una buena parte del pensamiento del siglo XIX vinculado al orden, digamos. Por ejemplo, buena parte de los debates constitucionales del XIX era cómo frenar la pasión revolucionaria, ¿no? Cómo crear un orden constitucional que frenara esa pasión revolucionaria. Entonces, Unanue yo creo que representó esto, ¿no? Digamos, la idea del orden, como bien lo rescata, la idea de saber administrar, ¿no? Ser un hombre cuidadoso, y algo que también es bien importante en política, que es la memoria institucional. Cualquiera que esté en una institución burocrática, el orden institucional es fundamental, ¿no? Y Unanue representó eso también, ¿no? La idea de una memoria institucional, de saber cómo hacer. Por ejemplo, aquí hay muchos miembros del cuerpo diplomático, y uno de los grandes problemas del Perú como país independiente es que no había memoria institucional en torno a cómo relacionarse con una potencia extranjera. Los que sí sabían algo eran los colombianos, porque tenían los países, digamos, las colonias vecinas inglesas, etc. Pero en el Perú no había. ¿Cuándo cubre ese vacío? ¿No? Pero en términos sí administrativos, digamos, la Hacienda sí había una memoria institucional, y Unanue de algún modo también representa cambios y continuidades en el Perú republicano, que es la parte que nos interesa, ¿no? Y para ir concluyendo, digamos, ambas ponencias nos ayudan muchísimo a pensar, o a través de un personaje, bueno, los dos a través de personajes, todo este mundo tan complejo que implicó la independencia en el Perú. Muchísimas gracias.